Y está en espera Vane Elías para tratar otro de los temas que vamos a proponer. De hecho, ya lo conversamos al principio del programa. ¿Qué es? ¿Qué significa ser una persona madura? Porque mucho se pondera, ¿no? Siempre se pondera cuando se dice es maduro, es madura. Pero ¿qué significa realmente esto? Dentro del ser maduro, ¿hay una pérdida de otras cosas muchas veces? El ser excesivamente maduro. Bueno, ¿qué pasa con las edades? ¿Por qué se pondera tanto esto? Lo charlamos en detalle con nuestra psicóloga amiga Vanessa Elías, que ya está en contacto. Vane, buen día. Buen día. Buen día, Vane. Hola, Majo, buen día. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Te reías un poco recién. Mira, de las bananas maduras venimos a vos. Una coincidencia total. Fue fantástica esa charla introductoria. Sí, la verdad que me estaba haciendo una panzada. Tengo mucho para decir, pero bueno, nobleza obliga. Éticamente tengo que quedarme callada. Claro, somos dos. Para ¿viste? nosotros la chica se quiso ir y buscó una excusa el otro día para decirle la verdad que estaba me voy a raro el analizar, desayuno. Pero bueno, para nosotros. Pero bueno, Vane, el tema nos parece atrapante desde el punto, se habla mucho de personas maduras, ¿no? Uno crece, uno se pone más maduro, la vida te pone maduro. Pero realmente, ¿qué significa ser una persona madura desde lo psicológico? Bueno, a ver, psicológicamente es haber alcanzado un desarrollo psicológico que nos permita resolver las cosas de la vida cotidiana, ¿sí? A mí me parece súper interesante esta asociación que hay de que una persona sea madura con la edad que tiene, porque en realidad no tiene nada que ver, ¿no? La madurez va a responder a una construcción subjetiva que va a tener que ver con la historicidad de cada persona, el contexto familiar en el que nace, el contexto sociocultural en el que nace y se desarrolla, las instituciones por las que pasa, desde la escuela en adelante, ¿no? O sea, desde las instituciones educativas hasta todas aquellas que habitamos. O sea, no entonces, tiene que en ver con realidad... Perdón, Sí, no tiene que ver con la edad. No tiene que ver directamente con la edad. Por supuesto que sí, podemos decir, bueno, a ver, una persona, ¿sí?, de cierta edad ya debería haber alcanzado un nivel de desarrollo psicológico que le permita adaptarse a los desafíos de la vida, ¿no? Sí. De esto se trata el ser maduro o madura. Vane, Pero... sí, perdón, te dejo continuar, disculpa. Pero es interesante tener en cuenta que la madurez, como la vida misma, es dinámica. Por lo tanto, no es que alcanzamos un punto de madurez eximio, ¿no? y referencial. No, vamos creciendo, vamos madurando, creciendo psicológica y emocionalmente, ¿no? Madurando a medida que vamos sorteando los desafíos que nos presenta la vida y entonces vamos aprendiendo. Por lo tanto, no hay un techo. No podemos decir, bueno, esta es la persona más madura del mundo. Claro. Mi pregunta es sin ánimos de ofender al sexo opuesto, pero quiero saber, ¿es verdad o es mito que el hombre tarda más en madurar que la mujer por una cuestión de naturaleza? Ya comienza desde jovencita, desde más pequeña, a tener ciertas responsabilidades, ciertos cuidados y demás que nos hacen más maduras. ¿Naturaleza o cuestión social? También, impuesta, obvio. no sé. Si No, es pero digo naturaleza es... por el tema, no sé, creo que la niña en el momento del periodo o esas cuestiones que por naturaleza sí o sí tenés que crecer o no entendés mucho lo que está sucediendo y digo, ¿eso te hace madurar y es diferente el sexo masculino al femenino? Bueno, a ver, ahí se abrieron un montón de aristas recontra interesantes. Te diría que en lo particular acuerdo más con Majo en relación a que es difícil pensar en lo natural cuando estamos atravesadas las personas por lo sociocultural, desde que básicamente llegamos al mundo, ¿sí? O sea, Claro, digo, las personas somos habladas antes de nacer, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres nos van dando como una cierta forma lingüística. El famoso, Entonces, Vane, te digo, te meto esto, el famoso, vos sos señorita, tenés que comportarte desde ahí.
por ahí, ¿no? Desde me acuerdo desde muy chiquita. Vos sos señorita, tenés que cerrar las Sí. piernas, tenés que, no sé, no podés correr, no podés jugar al fútbol, no podés treparte un árbol. Vos sos señorita, Sí, comportate. te Digo, diría que por desde una mucho palabra se me viene a la antes. cabeza. Mucho antes. Sí, te diría que desde mucho antes, Majo, en realidad, Sí, qué sí, sé sí. yo, desde lo lúdico, ¿no? Esto de a las nenas regalarles bebés y cocinitas y cosas de las que se tienen que ocupar, medio multitask, y el varón por ahí, bueno, el camioncito, el autito, se trepa Total, al árbol. total. Pero de cualquier manera, yo les diría, me parece muy importante hacer esta salvedad, porque no acuerdo con que necesariamente el género esté implicado en que tengamos mayor o menor madurez a nivel psicológico. Bien. Sí a nivel emocional. O sea, lo que yo veo a nivel clínico, digamos, es que a los varones quizás les lleva mucho más tiempo llegar a un nivel de madurez emocional que a las mujeres. Y eso tiene que ver directamente con la educación que recibimos desde que somos socializados como varones o mujeres. ¿sí? Total. Porque al varón se le hace hincapié en madurar en otros aspectos. Un varón, al día de hoy, más allá de todo lo que hemos logrado transformar, repensar, deconstruir, de cualquier manera, al día de hoy de un varón se espera socialmente que sea proveedor, por lo tanto tiene que poder ser resolutivo en las cuestiones de índole más, si se quiere, intelectual, académicas, Sí. laborales, ¿sí? Y a las mujeres se nos educa para ser resolutivas a nivel emocional, somos un lugar de refugio y contención, y somos ese lugar de saber profundo. A mí me parece fascinante igual, porque la sabiduría tiene mucho que ver con lo femenino, más allá del género, pero fíjense que somos medio oraculares, desde lo más básico y cotidiano, como, ma, no encuentro las medias, nunca es pa, no encuentro las medias, ¿no? Es como, Total. ma, no encuentro las medias, ma, ¿dónde está la...? Y esa ma sabe todo, a qué hora tenés que salir, dónde están en las medias que estás buscando, si tu papá se olvidó tal cosa y no sé qué, sí, o sea, esa capacidad de integrar y sostener y dar seguridad a nivel emocional. Total, total. Te quería consultar si esto de ser, cuando se es maduro, muy maduro, uno pierde capacidad de disfrute. Está ponderado socialmente el ser maduro, pero me pregunto si a veces el ser maduro con 15 años, teniendo responsabilidades, no sé, hay una separación en casa, por decir, y por ahí el mayor siempre tiene que ¿no? ser contención de mamá o de papá, de los hermanos. Ese ser muy maduro siempre se ve bien, pero ¿no hay pérdida también? Bueno, pero importantísimo lo que traes, Majo, porque eso no es ser maduro, eso es asumir roles desfasados, roles que no nos corresponden. Entonces, nos vemos forzados muchas veces por situaciones y circunstancias de la vida a asumir roles y funciones que no corresponden a nuestra edad. Pero eso no implica, o sea, que podamos asumirlas y llevarlas a cabo, no implica necesariamente que tengamos la maduración psicológica y emocional como para realmente poder sostener esto. Entonces, yo te diría que todo lo contrario, o sea, la madurez tiene que ver justamente con poder permitirnos cada cosa en su tiempo y forma, de manera adecuada, de manera equilibrada y de manera armoniosa. Claro. Por lo tanto, nunca perdería la capacidad de disfrute. Claro. Estas otras cosas que vienen a un lugar en realidad de responsabilidades desfasadas, que sucede mucho cuando no sé, mi mamá tuvo que salir a trabajar y yo me tuve que encargar de mis hermanos más chicos, por ejemplo, Que pasa un ¿no? montón, Por darte un sí. ejemplo así cotidiano. Sí, sí, sí. Entonces dicen, ay, qué madura, y ves que esa chica, por ahí una adolescente, la ves triste, ¿no? Como cada vez más apática, más... Apagada. Sí, y como introspectiva y menos sociable, y entonces a veces la interpretación errónea es, bueno, maduró de golpe. No, no maduró de golpe, justamente, o sea, está teniendo que resolver cosas de la vida adulta que no son propias de esta instancia, de este periodo, de esta edad, y le generan tristeza. Por eso no está pudiendo disfrutar. Claro. ¿Sí? Pero no porque la madurez sea una pérdida de disfrute. Madurar no implica perder, implica integrar, Sí. ¿no? O sea, es ir creciendo, integrando, generando nuevos recursos
que en general me tienen que hacer feliz. Y allí el contraste cuando decimos es una inmadura, justamente porque su accionar o lo que dice o lo que hace, uno relaciona que no va acorde a su edad. Eso también pasa, lo vemos nosotros socialmente, así lo decimos. Hoy este es un inmaduro que tiene 50 y quiere ser el hijo, o va a bailar a tal lado, o se viste de tal forma, o ¿no? ¿Cómo se lee eso? ¿Está siendo feliz? ¿Está bien? ¿O cómo se puede leer eso? ¿O no, está mal porque no va acorde a lo que debería estar haciendo en su edad? Bueno, a mí no me gustan mucho los términos de bien o mal porque me parecen muy moralistas, ¿no? Digo, vamos haciendo un poco lo que vamos pudiendo, pero sí es cierto, Majo, que en general lo que sucede es que, por ejemplo, cuando hubo desfasajes respecto de la edad cronológica y las responsabilidades, como hablábamos recién, o sea, si por ejemplo yo a mis 13 años me tuve que ocupar de cuidar y criar a mis hermanos menores por circunstancias de la vida, es probable que a mis 40 no tenga ganas de sostener ese tipo de actividades que están más asociadas a esta edad, ¿sí? Porque ya las viví. Entonces quiero de alguna forma compensar o vivir o disfrutar de aquello que no viví antes. Pero digo, esto lo estamos haciendo de manera muy lineal y por supuesto que tenemos que tener en cuenta las subjetividades, las particularidades de cada caso, ¿sí? El disfrute es muy subjetivo porque el deseo es una construcción en ese sentido, si bien está atravesada y mediada por lo social y lo cultural, pero va a ser interpretado subjetivamente. Entonces, hay gente que siente el desfasaje en relación a la edad y en realidad le genera angustia, aunque la mirada de la afuera pueda ser, no, mirá, qué sé yo, es un pendeviejo, una pendevieja, ¿no? Como este término de... Pero la persona está sintiendo angustia y otros que no, que la están pasando súper bien. Para mí el parámetro siempre es la angustia, porque si la estamos pasando bien, sin joder a nadie, no hay un problema ahí, ¿sí? Más allá de la mirada moral que pueda tener la sociedad, porque la sociedad siempre tiene una mirada moral un tanto hipócrita, ¿no? Me meto ahí, recontra cortito, porque ya no tengo más tiempo, Vane, lamento que te tengo que despedir, pero socialmente, ¿por qué una persona seria parece más madura? Es mejor vista. ¿Por qué no? Una cuestión de imagen para el afuera, en realidad. Ah, es serio, es correcto, es maduro. Y el que es gracioso, divertido, simpático, se tiende a tildar de menos o de más inmaduro. Cortitísimo. Bueno, yo creo ahí, Majo, que es porque responde en realidad como a esta estructura o este enagrama, ¿sí? Sobre todo en términos políticos capitalistas, ¿no? De la productividad. Entonces se asocia a la persona seria a una persona proactiva, productiva, un capital humano que va a ser, digamos, mucho más conveniente en términos capitales justamente que alguien que por ahí es más divertido, que es más relajado, que maneja otros tiempos, pero vuelvo a lo mismo, a ver, ese es un sesgo de una mirada que reducida por esta idiosincrasia instalada, pero en realidad una persona divertida puede ser mucho más proactiva que una persona seria, ¿sí? Total. Gracias, Vane, por tu tiempo. Te mandamos un beso enorme desde acá. Gracias, Vane. Otro para ustedes. Gracias. Un placer siempre. Chau. Nos vemos. Adiós.